Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Pues hoy vamos a ver la lección número 5 de los valores en el creyente. Y ese se titula El agradecimiento. Según la guía dice que el agradecimiento es un valor que trasciende cuando acudimos al Espíritu Santo para integrarlo en nuestro diario vivir. El diccionario ABC lo define como el sentimiento de gratitud que se experimenta normalmente como consecuencia de haber recibido de parte de alguien algo que se esperaba o necesitaba, de haber ayudado en alguna circunstancia difícil a alguien o entre otras situaciones. Cuando asociamos esa gratitud, tal parece ser que nos encontramos en deuda con alguien. ¿Quién no ha estado en deuda en alguna ocasión con alguna otra persona? Ya sea a un amigo, a un hermano. En la iglesia misma, hermanos, siempre nos encontramos hermanos nobles, hermanos agradecidos, hermanos que siempre están dispuestos a ayudar, que siempre están dispuestos a auxiliar a aquellos que tienen necesidades. Cualquier necesidad, no hay una necesidad en específica. Aquí el común denominador es el ayudar. La gratitud va acompañado de la ayuda, porque cuando entendemos que alguien hizo algo por nosotros, también nosotros tratamos de retribuir. Y eso no tiene que ver con la parte también de corresponder siempre lo que los demás hicieron por nosotros. En algún momento de nuestra vida, hermanos, vamos a gozar de esos beneficios. Si no somos nosotros, serán nuestros hijos, que por esa gratitud, que por ese agradecimiento que tienen unas personas hacia nosotros, ellos van a recibir favores. El cristiano en estos días debe de vivir siempre agradecido con nuestro Dios. Creo que en todo tiempo levantarnos, el poder despertar un día y decir, gracias Señor porque me pude levantar. Aún en esta situación de pandemia, la iglesia está siendo atacada, está siendo lastimada, está siendo lacerada. Hay personas que se están quitando la vida porque se encuentran encerrados, se están desesperando. Por lo contrario, los hijos de Dios nos sentimos agradecidos con Él porque nos pudimos levantar un día más. Y eso es motivo de gratitud, por supuesto. Siempre esa gratitud que nosotros transmitamos hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos, hacia nuestros compañeros, hacia nuestros hermanos, padres, siempre replicará, hermanos, traerá su beneficio, traerá su recompensa. Porque no es lo mismo estar siempre con una actitud negativa, con una actitud de inconformidad. Cuando uno llega a la casa de Dios, uno debe de llegar con esa convicción de darle gracias, de ser agradecidos por un día más de vida, por un año más de vida, por la vida de mi esposa, de mis padres, de mis hijos, nuestros hijos. Hermanos, cuántas cosas tenemos que agradecer a nuestro Padre Celestial por ese amor tan grande que dio, que nos mostró. Él primero nos amó a nosotros y en gratitud a eso nosotros debemos de corresponderle. Él dio su Hijo en la cruz del Calvario para rescatarnos. Entonces, es hermoso cuando nosotros constantemente vivimos en esa gratitud. El expositor expone de que cuando nos sentimos en deuda con alguien, buscamos la primera oportunidad para corresponder. Y esa correspondencia debe de ser sin ninguna mala intención. Debe de ser siempre con la convicción de pagar ese favor. La Biblia narra muchas historias donde podemos ver esa gratitud, una de las cuales podemos encontrar en 2 Samuel capítulo 9, versículo 1.
Después de que David fue constituido rey y después de que él se sentó en su casa, en un palacio, como todos recordarán, David tuvo un amigo que era el hijo de Saúl, el rey Saúl. Ese amigo se llamó Jonatán. Pues fue tanto el amor que se tenían estos dos guerreros, estos dos jóvenes, que coincidían en sus actitudes. ¿Quién no recuerda las hazañas de David en el campo, en las guerras? También el noble corazón, la gratitud con la que él responde. Cuando él fue llevado a la casa de Saúl, él tocaba el arpa para el rey Saúl y conoció a Jonatán, al hijo del rey Saúl. Y dice que cuando ellos se conocieron, cuando Jonatán conoció a David, dice que le amó tanto que se despojó de sus cosas, de sus pertenencias. Cuando el rey Saúl muere y también muere Jonatán, llora tanto David que después de que él trae el arca del pacto a la tierra de Israel, dice que pregunta, dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Esa pregunta que abre la puerta para buscar a la familia, los descendientes del rey Saúl, llega a sus siervos y dice: hay una persona que se llama Siba. Siba vivió en la casa del rey Saúl y él conoce. Manden a llamar a Siba, dice. Siba, ¿ha quedado alguien de la casa de Jonatán? Dice: sí, mi rey, quedó Mefiboset. ¿Quién no conoce esa historia, hermanos? Un hombre lisiado, un hombre que no podía caminar. Y cuando David escucha: sí hay alguien, a ver, mándenlo a llamar, tráiganlo, lo manda a traer y le dice: oye, a partir de hoy, dice, serán restituidos todos los bienes que eran de tu padre, de tu abuelo. ¿Por qué? Porque estaba agradecido David, agradecido por Jonatán, que le brindó su amor, su cariño, su confianza, su amistad. Muchos han querido desvirtuar esta buena relación entre David y Jonatán. Muchos lo han hecho. Han tratado de decir que hubo feminismo por ahí. Esas cosas del diablo, hermanos. Debemos de estar conscientes de que siempre va a atacar nuestras vidas y nos va a hacer ver lo malo de nosotros. Aun cuando hagamos el bien y hagamos misericordia hacia otras personas, los terceros, aquellos que son envidiosos, aquellos que nos celan, lo verán como una oportunidad para criticarnos, para destruirnos. Entonces, cuando él habla a Mefiboset se siente indigno y le dice: ¿quién soy yo para que te fijes en un perro? Así le dice. Y le dice David: no, a partir de hoy tú ya no estarás en ese lugar. Tú te sentarás a mi mesa. A partir de hoy tú serás considerado como uno de los hijos, como un príncipe, como uno de los hijos del rey. Y hermano, y podemos ver que siempre estuvo ahí. En el caso de Mefiboset, siempre estuvo al lado sentado en la mesa de David. Entonces, ese es un ejemplo claro que podemos vivir, que podemos ver, hermanos. Cuando tengamos la oportunidad de hacer un favor a alguien, lo hagamos. Nos mentalicemos en que queremos ser una bendición para ellos, en que Dios así va a bendecir nuestras vidas, y no porque esperemos ser bendecidos de parte de Dios, sino porque es la expresión más noble que puede tener un ser humano. David correspondió al nieto de Jonatán, al nieto de Saúl, correspondió
haciéndolo sentar en su mesa, comiendo con él. ¿Se imaginan ustedes comer en la mesa del rey, aun cuando nosotros, nuestro abuelo, nuestro padre, ha sido destituido? En muchas ocasiones los reyes, cuando un rey destituía a otro, los perseguían, los maltrataban, los desaparecían inclusive, desaparecían a toda la familia. No así fue para el caso de Mefiboset, sino que él halló gracia por el amor y la misericordia que tuvieron sus abuelos, su padre. Otro ejemplo claro que podemos ver es en 2 de Reyes 4:13. Cuando la tsunamita veía que pasaba Eliseo, el profeta Eliseo, un día le dice a su esposo: oye, le hagamos una habitación a este hijo de Dios. Y el esposo le consiente a la tsunamita y le dice: adelante. Entonces preparan un lugar donde podría hospedarse el profeta Eliseo. Pasa el tiempo y después Eliseo le dice a su siervo Giesi: Giesi, quiero que vayas a la tsunamita y le preguntes: ¿qué quieres que haga por ti? Entonces la tsunamita dice: mi señor, yo no he tenido la dicha de tener un hijo. Entonces Eliseo le pide a la tsunamita que se vaya, y él profetiza en la vida de la tsunamita y ella llega a tener un hijo. En gratitud a esa bondad de la tsunamita, el profeta Eliseo se siente comprometido, se sentía en deuda, y eso hace que le corresponda. Estaba buscando la primera oportunidad del profeta Eliseo para corresponder esa generosidad de la tsunamita. Pero pasa el tiempo y ¿qué creen? El hijo de la tsunamita enferma y tiene una enfermedad de muerte. Va a la tsunamita y le ruega otra vez a Eliseo y casi le hace un reclamo: ¿para qué me diste un hijo si después me lo ibas a quitar? Entonces prácticamente el profeta Eliseo pide a nuestro Dios resucitar a este niño y se lo vuelve a dar a su madre. Entonces hubo una doble paga de ese favor. Y no vemos en las escrituras que el profeta Eliseo haya dicho: oye, esta tsunamita ya me tiene hasta la coronilla con tanto que me pide. No, sino por el contrario. Entonces, hermanos, creo que en todo tiempo yo quiero dejarles esta frase: que Dios nos ayude a no poner pretextos para ser personas agradecidas. Eso nos lo recalca el expositor de la lección 5. Dice que Dios nos ayude a no poner pretextos para ser personas agradecidas. El expositor narra 3 ejemplos. También en el tercer ejemplo narra lo que pasó en Malta, en la isla de Malta. Cuando el apóstol Pablo sufre un naufragio, dice que ahí ahí acamparon y luego conocieron a un principal de esa isla, y dice que el padre de este señor principal estaba enfermo de disentería, ya tenía buen rato. Entonces agarró el apóstol Pablo, dice que puso sus manos sobre él y sanaron. Cuando se extendió este mensaje de que el apóstol Pablo había sanado al padre de Publio, se llama, dice que muchas personas enfermas vinieron y fueron sanadas. Dice que después de 3 días, cuando ya volvieron a zarpar, la gente, en gratitud al apóstol Pablo, a las acciones que había hecho, a las sanidades, dice que les dieron provisiones. Hermanos, siempre habrá una oportunidad de ser agradecidos. Siempre habrá una oportunidad de corresponder esos favores que hemos recibido.
¿Quién no recuerda cuando estábamos en la miseria, cuando estábamos en el alcohol, cuando estábamos en la drogadicción, cuando estábamos en la prostitución, cuando estábamos en la pobreza? ¿Quién no recuerda su pasado, hermano? ¿Y por qué no llegar a la casa de Dios y doblar nuestras rodillas? Y como esa lección que nos daba nuestro hermano Pedro Cal, nuestra sien, nuestra cerviz, ponerlas hasta en los pies del altar y humillarnos ante nuestro Dios Altísimo, humillarnos ante nuestro Señor Jesucristo, humillarnos ante el Espíritu Santo. El cristiano debe de tener el hábito de agradecimiento constantemente, debe ser un hábito, hermanos. Nos da 4 lecciones, dice: admitamos que necesitamos a los demás, reconozcamos las obras de los otros, incluyamos en nuestro lenguaje expresiones de agradecimiento, aceptemos que muchas de las cosas buenas que tenemos se debe a lo que otras personas nos han dado. Si nosotros nos damos atención, nos damos amor, nos damos cariño, también vivimos agradecidos por contar con una filigresía, una hermandad. Pero cuando en la iglesia hay señalamientos de hermanos, de unos hermanos a otros, entonces empiezan a empeorar las cosas, las buenas relaciones se empeoran. Y no debe de vivir ese ambiente en nuestras iglesias, hermanos. Hemos sido bombardeados últimamente. El enemigo piensa estar ganando la batalla. Nuestro enemigo piensa que está ganando terreno en nuestras vidas porque nos está llenando de indiferencia. ¿Cuántos de nosotros hemos sido malagradecidos? Hemos sido ingratos, primeramente ante Dios, porque no le servimos de corazón, porque no correspondemos, no predicamos su palabra, porque no atendemos sus mandamientos y vivimos en la ingratitud. Y es penoso, hermanos, que a veces encontramos más ayuda en inconversos que en los propios cristianos. Pero porque a veces los cristianos, los que decimos ser cristianos, abusamos de la confianza de los demás hermanos. Que esta lección del agradecimiento nos marque a todos nosotros y nos haga analizar, que meditamos en ellas. ¿Con cuántos hermanos hemos sido ingratos? ¿A cuántos hermanos hemos visto padecer hambre y no les hemos tendido la mano? ¿A cuántos hermanos hemos sorprendido de su confianza, de su amistad? En estos tiempos, hermanos, estamos siendo atacados. No lo vemos, no ven nuestros ojos los espíritus malignos, los dardos de fuego que manda el enemigo. Pero estamos siendo atacados, la iglesia está siendo atacada, hermanos. A veces vemos cómo nos faltamos el respeto entre unos y otros. Cuando alguien nos hace un favor, a veces ya no queremos corresponderle. Y vuelvo a insistir, no es para que tengamos que devolver un favor con otro, pero cuando alguien hace algo por nosotros, nuestro corazón debe estar agradecido. El expositor nos marca que dentro de los aspectos a considerar en nosotros los cristianos son 2. Hay 2 importantes. Una, los frutos del Espíritu y el agradecimiento. Dice, a mayor fruto, más gratitud, más agradecidos vivimos. Porque cuando entramos en esa recámara de comunión con el Espíritu Santo, Dios abre nuestros ojos y vemos con agrado todas las cosas de las que gozamos. Pero cuando las obras de la carne resaltan para buscar el agradecimiento, hay menos gratitud. A mayores obras hay menos gratitud. A veces Dios nos da tantas bendiciones
Y debemos de vivir agradecidos con Él constantemente. Y debemos de servirle, debemos de buscarle, debemos de amarle. Debemos de mencionar, alabar su nombre en cada instante. Dice la palabra de Dios que todo lo que respire alabe a Jehová. Pero, ¿qué pasa con nosotros, hermanos? Cuando vemos que alguien es bueno con nosotros, lo olvidamos y como que lo vemos que es una necesidad de Él, porque está buscando la bendición, y nosotros lo llenamos de indiferencia. O peor aún, que siempre venimos al altar, a la casa de Dios, a reclamarle a Dios que nos dé un buen trabajo, que nos dé una buena recompensa de nuestro salario, que tengamos salud. Pero si nosotros no somos fieles, no hemos sido ni siquiera agradecidos con Él para doblar nuestras rodillas y humillarnos ante Él. Antes de que David llevara el arca del pacto a Israel, dice que lo llevaron a la casa de un hombre, porque cuando vio que Usa había tocado el arca del pacto y cayó muerto, tuvo temor y dijo: no, yo que pensaba llevarlo a mi casa. No, mejor que quede en casa de otra persona. Y dice que nuestro Señor Jehová bendijo a aquella familia, a aquel hogar. Prestemos atención a esto, hermanos. Esa familia fue prosperada. Entonces le fueron a decir a David: oye, 3 meses tiene el arca del pacto que está en la casa de este hombre. Y dice: y han sido bendecidos en gran manera. Entonces entendió el rey David de que estaba perdiéndose de esa bendición y lo mandó a traer, y dice que iba con alegría, con algarabía, porque transportaba la casa de Jehová, el arca del pacto donde habitaba la presencia de nuestro Dios, lo estaba transportando al pueblo de Israel, y sabía que el pueblo de Israel iba a ser bendito. Hermanos, seamos luz en medio de las tinieblas. Practiquemos lo que esta lección nos indica, nos enseña en esta tarde. Y no perdamos de vista que el agradecimiento, dice, que es un valor que trasciende. Hermanos, nuestras acciones que hagamos acá van a trascender a la eternidad. Cuando hay ingratitud, nosotros ofrecemos un espectáculo muy triste. Cuando somos ingratos, nos volvemos insensibles a los favores recibidos. ¿Cuántos de nosotros hemos gozado salud, hermanos? ¿A cuántos de nosotros no nos ha favorecido Dios? ¿A cuántos de nosotros no se nos ha dado la promesa de la salvación? ¿A cuántos de nosotros se nos ha olvidado la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Y que por esa ingratitud nosotros hemos adoptado una mediocridad espiritual. Nos hemos descuidado, hermanos. En el plano espiritual debemos de avivar ese fuego. Debemos de entrar en comunión con nuestro Dios para que Él se manifieste. Que no haya amnesia de corazón. Que nuestro corazón no se vuelva insensible, no se vuelva de piedra, sino por el contrario. Espero que esta lección, hermanos, nos haga reflexionar y que nos haga entender que hoy más que nunca debemos de vivir agradecidos con nuestro Dios. Quiero invitarles a que me acompañen en esta tarde en la oración, ahí donde se encuentran. Y vamos a clamar a nuestro Dios Todopoderoso. Señor Jehová de los ejércitos, Dios de la creación, de todo lo que nuestros ojos ven y de lo que aún no ven. En esta hora te damos gracias. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque nos has regalado la vida, nos has regalado la salud. Aún en medio de esta adversidad, tú nos has sostenido de pie. Te pido en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, desde mis pastores hasta nuestros hermanos, aquellos que menos son tomados en cuenta, a nuestro hermano Andresito,
Por ejemplo, uno de ellos, nuestro hermano Abel. Y aquellos hermanos que están, Señor, sirviéndote con alegría y devoción ahí en su casa. Te damos gracias porque en todo tiempo tú nos has llenado de favores, has tenido múltiples misericordias. Te damos gracias, oh Dios, porque has socorrido nuestras necesidades. Te pedimos que nos hagas entender que somos luz en medio de las tinieblas, que somos la sal de la tierra y que debemos de tener ese hábito de la gratitud en todo tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares, en sus trabajos, donde quiera que se encuentren, Señor, provéeles el alimento. Así como tú mandaste cuervos para alimentar a tu siervo Elías, así, Señor, sabemos que tú vas a mandar a tus hijos para que los cuervos los alimenten, aquellos que tienen necesidad, aquellos que no tienen nada que comer. Tú eres un Dios bueno, nos das el sol, nos das el alimento, nos das el aire a todos sin distinguir a nadie, sin ver nuestras maldades, sin ver nuestros pecados, sin ver nuestras infidelidades. Tú siempre permaneces fiel a tu pueblo. Le pido, mi Señor Dios, que conforme a su misericordia, cubra con su sangre preciosa, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, cubra a todos mis hermanos donde quiera que se encuentren. Te damos gracias por aquellos que gozamos de un trabajo, de un sustento económico, de la fuente que sea, pero también te pedimos por aquellos que no lo tienen, que tú suplas, que tú atiendas la necesidad y el ruego de tus hijos. Bendice a tus hijos, aquellos que están pasando una situación de enfermedad. Les suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús que tenga misericordia de nosotros y de ellos y les dé la sanidad. Te pedimos por todo, Señor, que tú conoces quienes han sido sometidos a cirugías, quienes se han apartado porque se han ido a la casa de sus familiares por su mala condición de salud. Atiende sus ruegos y sus súplicas, te los suplicamos, oh Jehová de los ejércitos, Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra. Se los suplicamos en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y que el Espíritu Santo llene la vida y el corazón de cada uno de ustedes. Fuerte abrazo para todos. Esperamos verlos pronto. Amén.